¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los barcos flotan? Bueno, hoy explicaremos el principio y toda la física que hay detrás de este fenómeno. Arquímedes nació 287 años a.C. en Siracusa, Sicilia, y fallece 212 años a.C. Fue un matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado como uno de los principales científicos de la antigüedad clásica. Entre sus avances en física están las fundaciones de la hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Se le atribuye el diseño de máquinas innovadoras, incluyendo máquinas de asedio y la bomba de tornillos que lleva su nombre. Arquímedes es considerado como el más grande matemático de la antigüedad y uno de los más grandes de todos los tiempos. Estableció el método de agotamiento para calcular el área bajo el arco de una parábola con la suma de una serie infinita y dio una aproximación muy exacta de pi. También definió la espiral que lleva su nombre, fórmulas para los volúmenes de la superficie de revolución y un ingenioso sistema para expresar números muy grandes. A diferencia de sus inventos, los escritos matemáticos de Arquímedes eran poco conocidos en la antigüedad y fueron los matemáticos de Alejandría quienes lo leyeron y quienes dieron a conocer al público. Los matemáticos de Alejandría lo leyeron y citaron, pero la primera compilación completa no se hizo hasta el 530 después, escrito por Isodoro de Mileto. Y comentarios sobre los trabajos de Arquímedes escritos por Eutosio en el siglo VI de nuestra era, los abrieron al público más amplio por primera vez. Cuando Siracusa fue conquistada durante la Segunda Guerra Púnica, se cree que fue asesinado en 212 a.C. por un soldado romano quien lo encontró dibujando unos diagramas en la arena. Se dice que Arquímedes estaba tan metido en los cálculos que le dijo al intruso: "No desordenes mis diagramas". El principio de Arquímedes consiste en que los cuerpos que se sumergen en un fluido experimentan un empuje vertical y con dirección hacia arriba, que es igual al peso de la ausencia del fluido. Esta fuerza se le denomina empuje hidrostático. Arquímedes llegó a esta conclusión cuando estaba tratando de encontrar el volumen de varios tipos de sólidos al sumergirlos en un recipiente con agua. Este descubrimiento por Arquímedes fue muy útil para descubrir cuánto es el volumen de varios sólidos que no son permeables al agua. La ecuación del principio de Arquímedes es una ecuación escalar y esta establece que el empuje es igual a la masa por la gravedad. Esta también podría decirse que es la densidad del líquido con el volumen después de haber sumergido el sólido por la misma gravedad. Con el principio de Arquímedes podemos determinar y fijar las dimensiones de un navío de manera de que desplace suficiente superficie de agua para que la fuerza de empuje
sea mayor que la del peso y pueda flotar. En los submarinos se desarrolló el sistema de vacío y llenado de tanques, donde las dimensiones del tanque están calculadas aplicando el principio de Arquímedes, permitiendo determinar las cantidades de peso que se le debe agregar o quitar para que este se hunda o flote. Fitted around the pressure hull are the tanks. There are ballast tanks, which control the buoyancy of the boat, and fuel tanks. The main ballast tanks are completely flooded when the boat is submerged. Some of these main ballast tanks are divided into port and starboard tanks. This is a cross-section. The tanks have flood ports open to the sea. The main vent valves control the escape of air when flooding the tanks. These are emergency vent valves. They are used in case of damage to the main vents or to prevent accidental flooding. In order for the submarine to submerge, both sets of vents must be open to flood the tanks. Since the tanks are open to the sea when submerged, the pressure is the same on both sides. Therefore, the outer skin of these and similar tanks is not made as strong as... Arquímedes fue un gran científico. De hecho, fue conocido como el primer ingeniero de la historia. Sus descubrimientos e invenciones han sido de gran utilidad para la humanidad. De hecho, muchos de sus inventos siguen siendo utilizados hoy en día. Otra de las contribuciones más grandes de Arquímedes fue el principio que él descubrió, llamado en honor a él el principio de Arquímedes, que sentó las bases para la hidrostática. Uno puede pensar que ese principio pudo haber sido sencillo de deducir o que no es tan complicado, pero hay que tener en cuenta el momento histórico donde esto fue descubierto, hace más de 2000 años. Bastante tiempo. Y algo que en la época no representaba lo que representa hoy, o la magnitud de ese descubrimiento. Nos permite entender de una forma sencilla el por qué hay algunos cuerpos que flotan con mayor facilidad o con mayor dificultad que otros, o por qué incluso algunos cuerpos no flotan en lo absoluto. Es un principio bastante interesante e incluso hasta divertido de estudiar, que nos permite entender un poco mejor el mundo en el que vivimos y por qué funcionan las cosas, y cómo hacer que funcionen.